Hola amigos. Hoy les traigo un vídeo apasionante lleno de misterio, el asesinato de Robert Kennedy. Y si pensasteis que la muerte de JFK fue turbio, esperar a conocer este suceso, vais a sorprenderos. Comencemos. Era una noche templada en Los Ángeles, una de esas noches en las que el aire vibraba con una mezcla de esperanza y tensión. En el corazón del Hotel Ambassador, una multitud ansiosa aguardaba con la respiración contenida. Todos ellos esperaban al hombre que, para muchos, representaba la última esperanza en un país fracturado: Robert Francis Kennedy. Robert, conocido por sus amigos y seguidores como Bobby, no era un hombre común. Su vida estaba marcada por una sombra alargada, la de su hermano mayor, John Fitzgerald Kennedy, o JFK, como lo conocía el mundo. John había sido el 35º presidente de los Estados Unidos, un líder carismático y visionario que había conquistado al pueblo estadounidense con su retórica inspiradora y su promesa de un futuro mejor. Sin embargo, ese futuro se había truncado el 22 de noviembre de 1963, cuando una bala asesinó la vida de John en las calles de Dallas. Desde entonces, Bobby había vivido con un dolor sordo, una mezcla de pérdida y determinación, sabiendo que su misión era continuar el legado de su hermano. Robert Kennedy no solo era el hermano de un presidente asesinado, él mismo era un hombre de una determinación férrea y un profundo sentido de justicia. Había sido el fiscal general de los Estados Unidos durante la administración de su hermano, donde había librado una intensa batalla contra el crimen organizado y se había convertido en un firme defensor de los derechos civiles. Sin embargo, tras la muerte de John, Bobby había encontrado una nueva causa, una que lo llevaría a postularse para la presidencia en 1968, sanar las heridas de una nación destrozada. En 1968, Robert Kennedy era senador por el estado de Nueva York, y su campaña para la nominación presidencial del Partido Demócrata había capturado la imaginación de millones de votantes. El país estaba sumido en el caos. La guerra de Vietnam se desangraba en las pantallas de televisión cada noche, y en casa, la lucha por los derechos civiles se volvía cada vez más violenta. La muerte de Martin Luther King, apenas 2 meses antes, había profundizado la sensación de desesperanza. Pero Bobby Kennedy, con su voz firme y sus palabras llenas de empatía, ofrecía una alternativa. Hablaba de paz, de igualdad, de un futuro donde todos los estadounidenses, sin importar su color o credo, pudieran vivir en armonía. El 4 de junio de 1968, el sueño parecía al alcance. Robert Kennedy había ganado las primarias de California, un estado crucial para asegurar la nominación del Partido Demócrata. Su victoria no solo lo colocaba como el favorito, sino que también infundía nueva esperanza en aquellos que habían perdido la fe en la política. A medida que se dirigía al estrado para dar su discurso de victoria, el hotel se llenó de vítores. Las luces brillaban con una intensidad cegadora, y el ambiente era electrizante. Sin embargo, en las sombras, más allá de los focos y las cámaras, se gestaba una tragedia. La historia que había comenzado con promesas de un nuevo amanecer estaba a punto de volverse oscura. Los eventos que seguirían esa noche no solo cambiarían el curso de una campaña, sino también el destino de un país que aún luchaba por encontrar su camino en medio del caos. La noche avanzaba en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, y las esperanzas de los seguidores de Robert Kennedy se elevaban con cada palabra que él pronunciaba en su discurso de victoria. El ambiente era de celebración, una mezcla de alegría, alivio y la sensación de que, por fin, las cosas podrían cambiar para mejor. Las luces brillaban intensamente sobre el estrado mientras Kennedy agradecía su cariño a la multitud, su voz resonando con convicción y una promesa de un futuro más justo. Sin embargo, al concluir el discurso, mientras los vítores aún llenaban el salón, Bobby fue guiado lejos de la multitud que lo adoraba. Las cámaras aún enfocaban el estrado, pero el verdadero drama estaba a punto de desarrollarse en un lugar mucho más sombrío. Con una sonrisa de agradecimiento hacia sus seguidores, Kennedy fue escoltado por su equipo de seguridad hacia la cocina del hotel, un atajo que lo llevaría fuera del bullicio y hacia una salida más discreta. El lugar era un laberinto de pasillos estrechos y mal iluminados, con el sonido de las cacerolas y platos que chocaban mientras los empleados del hotel trabajaban frenéticamente, ajenos al destino que estaba a punto de sellarse en su presencia. Kennedy caminaba con paso decidido, rodeado de sus guardaespaldas y asesores. De repente, la tranquilidad tensa del lugar se rompió. Un joven,
Con ojos oscuros y una expresión de feroz determinación, se abrió paso entre la multitud. Siran Siran, un inmigrante palestino de 24 años, avanzó con una pistola en la mano. El metal frío del arma reflejando las luces parpadeantes del lugar. En un instante que se sintió eterno, Siran alzó el arma, su objetivo claro en su mente. El sonido de los disparos resonó en la cocina como un trueno. El primer impacto alcanzó a Robert Kennedy en la cabeza, y el tiempo pareció detenerse mientras el senador caía al suelo. El caos estalló inmediatamente. Gritos de horror llenaron el aire, mientras los guardaespaldas de Kennedy y otros presentes se lanzaban sobre Siran, luchando por desarmarlo. Pero el daño ya estaba hecho. El cuerpo de Kennedy yacía inerte en el suelo, rodeado de un charco de sangre que crecía lentamente, su futuro, y el de la nación, desvaneciéndose en cada segundo que pasaba. Fue una escena de pesadilla. Los asistentes intentaron ayudar, algunos se arrodillaron a su lado, mientras otros gritaban pidiendo ayuda. Los ojos de Kennedy, que alguna vez habían brillado con el fuego de la convicción, ahora se nublaban. La vida escapando de su cuerpo. Rápidamente, los paramédicos lo levantaron y lo trasladaron a toda prisa al Hospital Central de Los Ángeles, pero la gravedad de sus heridas era ineludible. Durante las horas siguientes, el país entero esperó, conteniendo el aliento, mientras las noticias de su estado se propagaban. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, la herida en la cabeza resultó ser fatal. Robert Kennedy, el hombre que había ofrecido esperanza a un país desgarrado, murió en las primeras horas del 6 de junio de 1968. Tenía solo 42 años. El hotel, que apenas unas horas antes había sido un símbolo de triunfo y esperanza, se convirtió en un lugar de tragedia. Los ecos de los disparos y los gritos de angustia parecían aún resonar en los pasillos vacíos, mientras la nación entera se enfrentaba a la cruel realidad de haber perdido a otro de sus líderes. Los Ángeles comenzaba a despertar, un velo de tristeza y confusión se cernía sobre la nación. El país entero estaba horrorizado. Robert Kennedy, el hombre que había sido visto como un faro de esperanza, había sucumbido a las heridas recibidas la noche anterior. Mientras las noticias inundaban las radios y televisores, en una oficina sombría del Departamento de Policía de Los Ángeles, el veterano detective de homicidios Manuel Peña se preparaba para enfrentarse a uno de los casos más oscuros y complejos de su carrera. Peña, un hombre de rostro curtido y mirada penetrante, había visto mucho en sus años en la fuerza, pero este caso era diferente. La muerte de Bobby Kennedy no solo era un crimen, sino un golpe devastador para un país ya fracturado. Junto a él, su colega Hank Hernández, un investigador sagaz con un agudo sentido de la verdad, revisaba los informes preliminares. Sabían que estaban a punto de sumergirse en una investigación que estaría bajo el escrutinio de todo el mundo. Una investigación que, desde el primer momento, olía a misterio, intriga y posiblemente, algo mucho más siniestro. Ambos detectives fueron asignados para liderar el caso, y con la urgencia del momento, decidieron comenzar con el interrogatorio del principal sospechoso, Siran Siran. En una pequeña sala de interrogatorios, iluminada por la fría luz fluorescente, Siran se sentó encorvado. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de confusión y agotamiento. Peña y Hernández lo observaron desde el otro lado de la mesa, cada uno de ellos sopesando al hombre que tenían frente a ellos. Siran parecía estar en un estado de aturdimiento, como si no pudiera comprender completamente la gravedad de lo que había hecho. Cuando Peña comenzó el interrogatorio, su voz firme, el joven respondió de manera extraña. Sus respuestas eran vagas, confusas. Parecía no recordar nada de lo ocurrido en la cocina del Hotel Ambassador. Sus palabras eran sinceras, pero también desconcertantes. Había una vacuidad en sus ojos que inquietaba a los detectives. ¿Cómo podía un hombre que acababa de cometer un asesinato tan atroz no recordar nada? ¿Era esto una estratagema, o algo más profundo estaba ocurriendo? Peña y Hernández no eran novatos, habían visto a muchos criminales intentar fingir amnesia o confusión. Pero este caso tenía algo diferente. La sinceridad en la voz de Siran, su evidente desconcierto, y la falta de emoción, los descolocaba. Pero, a pesar de las aparentes lagunas en su memoria, tenían lo que necesitaban para proceder con el caso. No había dudas en cuanto a la culpabilidad. El arma homicida, una pistola calibre 22, había sido recuperada en la escena del crimen, aún caliente, y las huellas de Siran estaban por toda ella. Además,
múltiples testigos lo habían visto disparar contra Kennedy a quemarropa, sin vacilación. Todo parecía encajar perfectamente, y sin embargo, tanto Peña como Hernández sentían que algo no cuadraba del todo. La escena del crimen, la confusión de Sirhan, la falta de un motivo claro más allá de su enojo con la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente, todo parecía demasiado simple y, a la vez, terriblemente complicado. Como detectives experimentados, sabían que las apariencias pueden engañar, y lo que parecía una confesión sencilla podría ocultar verdades más oscuras. Así comenzó la investigación, una que, desde el principio, estuvo envuelta en un manto de misterio e intriga. Peña y Hernández sabían que estaban a punto de sumergirse en un laberinto de mentiras y secretos, donde cada respuesta generaría nuevas preguntas. Y aunque las pruebas físicas apuntaban directamente a Sirhan, la verdad, lo que realmente sucedió en aquella cocina, seguía estando oculta en las sombras, esperando ser desvelada. El sol de la mañana se filtraba por las persianas polvorientas de un pequeño apartamento, lanzando sombras irregulares en las paredes descascaradas. Después de hablar con la casera, la cual les aseguró que el joven era un buen muchacho, y que jamás había causado problemas, Manuel Peña y Hank Hernández subieron las escaleras con paso firme, conscientes de que este era el próximo eslabón en la cadena de su investigación. El lugar donde Sirhan vivía, un pequeño y modesto apartamento en los suburbios de Los Ángeles, era ahora el epicentro de su búsqueda de respuestas. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando un espacio austero y desordenado, que en apariencia, no tenía más que ofrecer que la vida solitaria de un hombre joven y perturbado. Mientras cruzaban el umbral, el aire en el interior estaba cargado de una mezcla de humedad y el leve olor a comida rancia. A simple vista, el apartamento parecía un espacio común, pero Peña, con su instinto aguzado por años de experiencia, sintió que algo no estaba bien. Los ojos del detective se movieron por la habitación, absorbiendo cada detalle: una cama deshecha, una mesa con platos sin lavar, y en una de las paredes, recortes de periódico. Los dos detectives se acercaron a la pared con cuidado, observando los fragmentos de papel que colgaban de ella. Eran recortes de periódicos y revistas, todos relacionados con Robert Kennedy. Fotografías de sus discursos, artículos sobre su candidatura, y titulares que anunciaban sus victorias en las primarias. A primera vista, parecía una evidencia condenatoria, una obsesión clara con el hombre al que Sirhan había disparado. Sin embargo, para Peña, algo no encajaba. La escena era demasiado obvia, demasiado ordenada. Era como si alguien hubiese querido que lo descubrieran. Peña recorrió la habitación con la mirada, sus sentidos en alerta máxima. Había aprendido a confiar en sus instintos, y algo le decía que este apartamento no era lo que parecía. Sus ojos se posaron en una papelera que yacía junto a la cama. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, se acercó y la volcó suavemente. De su interior cayeron un par de guantes de goma, arrugados y ligeramente manchados. El detective se agachó para recogerlos, sosteniéndolos con delicadeza entre sus dedos. Guantes de goma. En un apartamento donde todo parecía haber sido meticulosamente dispuesto para incriminar a Sirhan. Era un indicio, un susurro de que alguien más había estado allí antes, alguien que no quería dejar rastro. Peña levantó la vista hacia su compañero. Hernández, que había estado observando desde un rincón, entendió al instante. Asintió en silencio, sus ojos reflejando la misma preocupación. Ambos sabían lo que esos guantes implicaban. Este apartamento no era solo el hogar de Sirhan, sino un escenario cuidadosamente montado. La evidencia era demasiado clara, demasiado incriminatoria. La sensación de que estaban lidiando con algo más grande que un simple asesinato comenzó a crecer en sus mentes. Peña guardó los guantes en una bolsa de evidencia, su mente ya girando con preguntas. ¿Quién había estado allí antes que ellos? ¿Quién había querido asegurarse de que Sirhan pareciera el único culpable? ¿Y qué más se estaba ocultando en las sombras? Mientras salían del apartamento, dejando atrás el pequeño y sofocante espacio, ambos detectives sabían que la investigación acababa de tomar un giro oscuro e inesperado. Este no era solo un caso de homicidio, sino una intriga que iba mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El misterio se profundizaba, y mientras el eco de sus pasos resonaba en el pasillo, Peña y Hernández comprendieron que estaban entrando en un juego peligroso, donde las mentiras y las verdades se entrelazaban en un nudo que necesitaría más que simples pruebas para desentrañarse.
El día avanzaba mientras Manuel Peña y Hank Hernández se dirigían al Hotel Ambassador, ahora envuelto en un silencio inquietante. Lo que había sido un lugar de celebración y esperanza apenas unas horas antes, se había transformado en una escena de horror. El acceso a la cocina, donde todo había ocurrido, estaba acordonado y vigilado, un recordatorio sombrío de la tragedia que había tenido lugar. Al entrar en la cocina, Peña y Hernández se encontraron con un espacio frío y funcional, diseñado para la eficiencia, no para la seguridad. Las paredes de acero inoxidable reflejaban la tenue luz, mientras que el suelo de baldosas aún mostraba manchas de sangre que no habían sido completamente limpiadas. Ambos detectives caminaron despacio, cada paso resonando en la vasta cocina vacía. Mientras observaban el entorno, una pregunta persistente comenzó a hacerse más fuerte en sus mentes. ¿Por qué el servicio secreto había elegido este lugar? Peña, con los brazos cruzados, examinaba cada rincón, cada ángulo, tratando de entender la lógica detrás de la ruta que habían tomado con Robert Kennedy. Hernández, a su lado, agitaba la cabeza con incredulidad. «Esto no tiene sentido», Manuel dijo con voz grave. «De todos los lugares por los que podrían haberlo llevado, eligen la cocina. Es el peor lugar posible, sin salidas fáciles, lleno de utensilios, gente moviéndose, ruidoso. Un caos». Peña asintió en silencio. Sabía que su compañero tenía razón. El lugar era un desastre táctico, lleno de puntos ciegos y sin una línea clara de escape. Si alguien hubiese querido atacar a Kennedy, no habría encontrado un lugar más conveniente. Y eso los llevaba a otra pregunta inquietante: ¿por qué había sido esta la ruta elegida? ¿Fue una simple falta de previsión o algo más siniestro estaba en juego? Decididos a encontrar respuestas, ambos detectives comenzaron a interrogar a los empleados del hotel que habían estado presentes durante la tragedia. Los cocineros y ayudantes, aún conmocionados por lo sucedido, compartieron sus testimonios. Lo que resultó sorprendente fue la unanimidad en sus respuestas cuando se les preguntó sobre Sirhan Sirhan. Ninguno de ellos podía creer que el joven tranquilo que conocían fuera capaz de cometer un acto tan atroz. Hablaron de él como alguien reservado, casi tímido, que realizaba su trabajo sin causar problemas. «Era un tipo normal», dijo uno de los cocineros, encogiéndose de hombros, su expresión aún incrédula. «Nadie aquí lo vio venir. Es como si de repente se hubiera convertido en otra persona». Peña y Hernández tomaban nota, pero no podían evitar sentir que la historia tenía más capas de las que aparecían a simple vista. Y fue entonces cuando uno de los cocineros, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, dijo algo que hizo que Peña se detuviera en seco. «Es curioso», comentó el hombre, su voz llena de duda. «Sirhan había estado de baja por 6 meses. Algún tipo de problema personal, nunca lo comentó mucho. Ayer fue su primer día de regreso». Peña levantó la vista de su libreta, sus ojos se encontraron con los de Hernández. Un nuevo matiz de incertidumbre se sumó a la maraña de preguntas que ya les rodeaban. ¿Por qué alguien que había estado ausente tanto tiempo regresaría precisamente el día en que se cometió un asesinato? ¿Había algo más en esa baja, algo que podría explicar el cambio radical en el comportamiento de Sirhan? El detective Peña se sumió en sus pensamientos, sabiendo que ese detalle aparentemente pequeño podría ser la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo. Miró nuevamente la cocina, pero esta vez, con una perspectiva diferente. La evidencia estaba allí, pero la verdad seguía oculta, enterrada bajo capas de circunstancias extrañas y decisiones inexplicables. Mientras abandonaban la cocina, el eco de los pasos de ambos detectives resonaba en el vacío del lugar, dejando tras de sí un rastro de dudas. Lo que inicialmente parecía ser un caso claro de un asesino solitario, ahora comenzaba a desmoronarse, revelando una red de misterios aún por desentrañar. Peña sabía que su investigación acababa de empezar, y que lo que encontraran en los días siguientes podría cambiar por completo la comprensión de lo que realmente ocurrió esa fatídica noche en el Hotel Ambassador. Justo cuando Peña y Hernández se disponían a cruzar la calle, un sonido de pasos rápidos los hizo girar. Un joven, uno de los cocineros del hotel, corría tras ellos, agitado pero decidido. Peña y Hernández se detuvieron, esperando a que el muchacho los alcanzara. Habían hablado con él brevemente antes, un chico de rostro juvenil y ojos ansiosos, pero no había mencionado nada fuera de lo común. Al llegar a su lado, el joven respiró hondo, claramente nervioso.
Detectives, lo siento, comenzó, su voz un tanto temblorosa. No estaba seguro de si debería decir algo, pero hay algo que recordé, y pensé que tal vez querrían saberlo. Peña y Hernández intercambiaron una mirada rápida antes de asentir. Cuéntanos, dijo Peña con tono calmado, dándole tiempo al joven para ordenar sus pensamientos. El cocinero, aún agitado, pasó la mano por su cabello oscuro antes de continuar. Bueno, quizás sea una tontería, pero, justo antes de que ocurriera todo, vi algo que me pareció extraño. Vi a Sirán. Estaba en la cocina, como siempre, pero no estaba solo. ¿Con quién estaba?, preguntó Hernández, su interés evidente. Había una mujer con él, respondió el joven. Era muy hermosa, no alguien que sueles ver por aquí. Era rubia y tenía puesto un vestido rojo, uno muy llamativo. Me sorprendió verla en la cocina, no parecía alguien que trabajara aquí, ni una invitada que hubiera pasado desapercibida. Peña frunció el ceño ligeramente, inclinándose hacia adelante para escuchar mejor. ¿Qué hacía la mujer? ¿Habló con Sirán? El joven asintió, sus ojos reflejando la intensidad del momento. Sí, se acercó a él. Le susurró algo al oído. No escuché lo que dijo, estaba un poco lejos, pero vi cómo Sirán se quedó quieto, como si estuviera pensando en lo que ella le decía. Fue extraño. Ella le entregó una bolsa de papel, sonrió después y se alejó, y luego, todo pasó tan rápido. Hernández intercambió una mirada significativa con Peña. Un vestido rojo, una bolsa de papel, una sonrisa, palabras susurradas al oído. Era un detalle que no podían ignorar. Algo en la manera en que el joven describía la escena encendió una chispa de inquietud en ambos detectives. Una mujer misteriosa apareciendo justo antes del asesinato, susurrando algo al principal sospechoso. Todo esto agregaba otra capa de incertidumbre al caso. ¿Recuerdas algo más sobre ella? ¿Cómo era? ¿Te suena de algo?, preguntó Peña, su voz ahora más baja, como si intentara no asustar al joven con la urgencia que sentía. El cocinero negó con la cabeza, su expresión de frustración evidente. Lo siento, no la había visto antes, ni tampoco después. Fue solo un instante, pero ese vestido, era imposible no notarlo. Llamaba la atención. Pensé que era solo una invitada perdida, pero ahora, después de lo que pasó, no puedo dejar de pensar en ella. Peña colocó una mano en el hombro del joven, agradeciéndole la información con un gesto. Hiciste bien en decírnoslo. Puede que no sea una tontería después de todo. Mientras el joven cocinero se alejaba, los detectives se quedaron en la entrada del hotel, inmóviles bajo la luz cada vez más tenue del atardecer. Este nuevo detalle, aparentemente insignificante, abría una puerta a un nuevo conjunto de posibilidades. ¿Quién era esa mujer de vestido rojo? ¿Qué le dijo a Sirán? ¿Podría haber tenido algún papel en lo que sucedió esa noche? La intuición de Peña, afinada por años de experiencia, le decía que este era un hilo que debían seguir. Los ecos de una conspiración, de fuerzas invisibles moviendo los hilos detrás de las sombras, se hacían cada vez más fuertes. El caso no era solo el de un hombre que había perdido el control, sino el de un escenario cuidadosamente preparado, con actores desconocidos que aún permanecían ocultos. Sabían que tenían que averiguar más sobre esa mujer. Con la imagen del vestido rojo grabada en sus mentes, se prepararon para desentrañar un misterio que parecía crecer con cada paso que daban. Mientras se alejaban del hotel, ambos sabían que la verdadera historia detrás del asesinato de Robert Kennedy estaba lejos de ser revelada. Y ahora, tenían una nueva pieza del rompecabezas que podría acercarlos a la verdad. Cuando Manuel Peña y Hank Hernández llegaron a la parte trasera del Hotel Ambassador, el ambiente era todo lo contrario a la pomposidad del frente del hotel. El callejón era estrecho y sucio, lleno de restos de comida y desechos, con una mezcla de olores nauseabundos que flotaban en el aire. En el extremo del callejón, una escalera de metal se aferraba a la pared del edificio, conectando directamente con la cocina del hotel. Al lado, un contenedor de basura grande y desgastado por el tiempo parecía estar a punto de derramarse, testigo mudo del bullicio diario del hotel. En la entrada del edificio de enfrente, una anciana sin hogar estaba sentada en el suelo, arrugada y encorvada por los años y la dureza de la vida en la calle. Su presencia pasaba desapercibida para la mayoría de las personas, pero Peña y Hernández sabían que, a veces, los ojos más atentos están en los lugares menos esperados.
Peña se acercó a la anciana con un gesto amistoso, sacando un billete de $20 de su bolsillo. «Buenas tardes, señora», dijo con voz suave, inclinándose ligeramente. «Quisiera hacerle unas preguntas sobre lo que ocurrió aquí ayer». La mujer levantó la vista, sus ojos cansados y llenos de historias no contadas. Peña le ofreció el billete y le preguntó si había estado en el callejón el día anterior. La respuesta fue un asentimiento afirmativo. «Sí, estuve aquí», dijo la anciana con voz rasposa. Peña, alentado por la respuesta, continuó con la siguiente pregunta. «¿Vio a alguna mujer salir o entrar por aquí? Tal vez alguien con un vestido rojo muy llamativo». La mujer miró el billete con una mezcla de desconfianza y curiosidad antes de responder. «Sí, vi a una mujer. Llevaba un vestido rojo. Bajó por esas escaleras y luego se subió a un coche negro». Peña y Hernández intercambiaron miradas. Esto confirmaba el testimonio del joven cocinero. Sin embargo, la mujer continuó, rompiendo con la confirmación que esperaban. «Pero, no era rubia», dijo ella, con una certeza que hizo que ambos detectives se detuvieran. «Vi cómo se quitaba la peluca y la tiró en el contenedor». Hernández levantó una ceja, sorprendido. «¿Estás segura de eso?». La anciana asintió con firmeza. «Sí, la vi con mis propios ojos. Tenía el cabello oscuro. Tiró la peluca en el contenedor de basura allí». La revelación dejó a Peña y Hernández en estado de asombro. Mientras Peña se inclinaba para agradecer a la anciana, Hernández se apresuró hacia el contenedor, con la esperanza de confirmar la información. El detective se arrodilló junto al contenedor y comenzó a remover la basura con cuidado. Después de unos momentos de búsqueda meticulosa, su mano tropezó con algo que parecía fuera de lugar. Con un gesto cuidadoso, retiró una peluca rubia, visiblemente desgastada y sucia por el contacto con los desechos. La peluca estaba empapada de la humedad del contenedor, pero su color y estilo eran inconfundibles. Hernández levantó la peluca con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Aquí está», dijo, sosteniéndola en alto para que Peña pudiera verla. La anciana tenía razón. La peluca estaba aquí. Peña examinó la peluca con atención, su mente corriendo a toda velocidad mientras evaluaba las nuevas implicaciones. La confirmación de que la mujer que había sido vista con Sirán llevaba una peluca, y que no era rubia de forma natural, abría un nuevo conjunto de preguntas. ¿Quién era esta mujer realmente? ¿Y qué significaba para el caso que la evidencia física confirmara su presencia y su engaño? Ambos detectives sabían que este detalle cambiaba las cosas. No solo tenían que encontrar respuestas sobre el motivo detrás de la visita de la mujer al hotel, sino que también necesitaban averiguar quién era ella y qué papel jugaba en toda esta historia. La peluca era ahora una pieza clave del rompecabezas, y mientras el sol se ponía sobre el Hotel Ambassador, el misterio alrededor del asesinato de Robert Kennedy se volvía más profundo y enredado. La noche se había adueñado de Los Ángeles cuando Manuel Peña, después de despedirse de su compañero Hank Hernández, se dirigió a un pequeño bar en la esquina de una calle secundaria. El día había sido largo y lleno de sorpresas, y Peña sentía la necesidad de despejar su mente, aunque solo fuera por un momento. La ciudad, con su constante murmullo, parecía distante y ajena mientras él se sumía en sus pensamientos. El bar era un refugio oscuro y acogedor, con luces tenues que bañaban el lugar en un resplandor dorado. El suave murmullo de conversaciones y el tintinear de los vasos llenaban el ambiente con una sensación de calma momentánea. Peña se dirigió al área del bar. Se sentó en un taburete frente al mostrador y observó el entorno con una mezcla de curiosidad y cansancio. El camarero, un hombre corpulento con una barba de unos días, se acercó con un gesto profesional. Peña le pidió una copa de whisky, su bebida favorita para las noches de reflexión. Mientras el camarero se dirigía a preparar la bebida, Peña sacó de su bolsillo su libreta, y la miró distraído, tratando de poner en orden sus pensamientos. Con la copa finalmente frente a él, Peña comenzó a girarla entre sus manos, observando el reflejo dorado del whisky. La misteriosa mujer con el vestido rojo seguía ocupando un lugar prominente en su mente. La peluca encontrada en el contenedor confirmaba que había algo más en la historia. Ella probablemente había jugado un papel crucial en el evento trágico, y la idea de que podría haberle entregado el arma en aquella bolsa de papel lo atormentaba. Pero, ¿quién era ella?
¿Y cuál era su conexión con Sirán y con el caso en general? Mientras Peña meditaba sobre estas preguntas, un hombre se acercó a él. Vestía un traje oscuro y elegante, con una presencia que rápidamente captó la atención del detective. Su rostro, aunque enigmático, parecía irradiar una mezcla de autoridad y urgencia. El hombre se detuvo frente a Peña, sacando una pequeña identificación de la CIA. Detective Peña, tenemos que hablar. Es urgente, dijo con voz firme pero tranquila. Peña levantó la vista, el whisky en la mano. El logo de la CIA en la identificación provocó una oleada de sorpresa en él. ¿Y qué quiere la CIA en este caso?, preguntó, su tono mostrando una mezcla de desconfianza y curiosidad. Esto no es un asunto para discutir aquí, respondió el hombre. Necesitamos hablar en privado. Sígame. Peña se tomó un momento para evaluar la situación, su instinto le decía que no debía ignorar esta solicitud, pero la desconfianza era palpable. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Pero solo si me dice de qué se trata. El hombre asintió en señal de acuerdo. Ambos se levantaron y se dirigieron hacia la puerta trasera del bar, el lugar menos visible para una conversación confidencial. Al abrir la puerta, se encontraron en un callejón oscuro y estrecho, con solo un par de luces parpadeantes que iluminaban el espacio. La brisa fresca de la noche se sentía fría y húmeda, en marcado contraste con el calor y el bullicio del bar. El hombre de la CIA caminó unos pasos adelante, manteniendo una distancia profesional pero no distante. Peña lo siguió, el crujido de los pasos en el pavimento de concreto resonando en el silencio del callejón. Este caso es más complicado de lo que parece, comenzó el hombre, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Y hay aspectos que no están en el dominio público, pero que afectan directamente a la investigación. Peña levantó una ceja. ¿Y qué tiene que ver la CIA con todo esto? El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca para escuchar. Existen ramificaciones internacionales y agentes involucrados que van más allá de lo que usted conoce. La mujer del vestido rojo, Sirán, hay más en esta historia de lo que puede imaginar. Y es crucial que entienda lo que está en juego. El aire frío del callejón y el murmullo lejano de la ciudad envolvían la conversación, creando una atmósfera de tensión. Peña sabía que lo que se le estaba diciendo era importante, pero el enigma de la situación solo añadía más capas a un caso ya de por sí complicado. Mientras el hombre continuaba con sus explicaciones, Peña no pudo evitar pensar que cada nuevo desarrollo solo complicaba más el rompecabezas. La presencia de la CIA en el caso implicaba que el alcance de la conspiración era mayor de lo que inicialmente había supuesto. El misterio alrededor del asesinato de Robert Kennedy estaba tomando un giro inesperado, y Peña sabía que esta conversación podría ser la clave para desentrañar la verdad oculta detrás de los eventos. En la penumbra del callejón, mientras las palabras del hombre de la CIA comenzaban a entrelazarse con sus propias suposiciones, Peña comprendió que estaba a punto de adentrarse en una red de intrigas y secretos que pondría a prueba su ingenio y resistencia más que nunca. La búsqueda de respuestas apenas había comenzado, y el camino por delante estaba lleno de más sombras que luz. El callejón oscuro parecía aún más opresivo mientras Manuel Peña y el hombre de la CIA continuaban su conversación. Las luces parpadeantes y el eco lejano de la ciudad creaban un telón de fondo inquietante para las revelaciones que estaban a punto de ocurrir. El hombre, con una expresión tensa, miró a Peña con un nerviosismo apenas disimulado. Usted se está sumergiendo en algo que no puede ni imaginar, dijo con una urgencia palpable. Sea sensato, cierre el asunto. Ya tienen al culpable, no siga rebuscando. Peña, sorprendido por la declaración, frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Quiero saber la verdad. El hombre de la CIA inhaló profundamente, su mirada nerviosa mostrando la carga de lo que estaba a punto de decir. Existen proyectos secretos dentro de la CIA, programas que la gente común ni siquiera podría imaginar. Uno de ellos es el MK Ultra. Peña sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. MK Ultra. ¿Qué es eso? Es un programa de control mental, explicó el hombre, su voz temblando ligeramente. Consiste en transformar a una persona común en un asesino potencial mediante un lavado de cerebro intensivo. Les implantan una programación a través de hipnosis y otras técnicas, y después de cometer el crimen, no recuerdan nada de lo sucedido. Son asesinos perfectos.
La revelación cayó sobre Peña como una bomba. Sus pensamientos se aceleraron, tratando de encajar esta nueva pieza en el rompecabezas. ¿Y qué tiene que ver la mujer del vestido rojo con todo esto? El hombre agitó la cabeza con frustración, su paciencia evidentemente desgastada. Aún no lo comprendes, dijo, con un tono de enojo contenido. Ella era solo el detonante. Bajo hipnosis, se le graba una imagen y una palabra clave en la mente del asesino para activar su programación. La mujer del vestido rojo era parte de ese mecanismo de activación. Peña se quedó sin aliento ante la magnitud de lo que escuchaba. ¿Me está diciendo que la CIA quería la muerte de Kennedy? El hombre lo miró fijamente, su expresión seria y grave. No solo la CIA. Hay militares, políticos, y otros grupos poderosos involucrados. Nadie quería a ninguno de los dos hermanos Kennedy. Su muerte era conveniente para muchos. El caso ya está cerrado para ellos, pero para usted. Peña intentó asimilar el caos de la información mientras el hombre continuaba. Sea inteligente. Cierre el caso. No se busque problemas innecesarios. Lo que está ocurriendo aquí va más allá de lo que puede manejar. El hombre de la CIA, visiblemente perturbado, dio un paso hacia la puerta trasera del bar. Recuerde, hay fuerzas más grandes en juego. Manténgase fuera de esto, o podría encontrar más problemas de los que puede manejar. Con esas palabras, el hombre se dio media vuelta y desapareció en la penumbra del callejón, dejándolo a Peña solo con sus pensamientos turbulentos. La magnitud de lo que acababa de escuchar pesaba sobre él como una carga de plomo. Peña se quedó en el callejón, mirando la oscuridad que rodeaba el área. El whisky en su mano se había derramado, olvidado en el peso de la revelación. La idea de un proyecto secreto de la CIA capaz de convertir a una persona común en un asesino programado era aterradora. ¿Cómo podría seguir adelante con una investigación cuando las fuerzas detrás del crimen eran tan poderosas y ocultas? A medida que el hombre desaparecía en la distancia, Peña se dio cuenta de que estaba al borde de una verdad que podría cambiarlo todo. Pero también entendía que la verdad podría ser un enemigo formidable, con la capacidad de destruirlo si se atrevía a buscarla más allá de lo que ya había descubierto. Mientras la noche continuaba su curso, Peña tuvo que enfrentarse a una decisión crucial. ¿Seguiría buscando la verdad a pesar del peligro que representaba? ¿O cerraría el caso y se alejaría de una verdad demasiado oscura para ser comprendida? El primer rayo de sol se filtraba a través de las cortinas de la modesta habitación de Manuel Peña, marcando el inicio de un nuevo día. El teléfono comenzó a sonar insistentemente, rompiendo el silencio de la mañana. Peña, aún medio dormido y con la ropa de ayer todavía puesta, se incorporó de un salto, tambaleándose mientras intentaba enfocar su mente en el sonido del aparato. Descolgó el teléfono con una mano temblorosa, tratando de despejarse. Peña respondió con voz rasposa. La voz al otro lado de la línea era urgente y llena de preocupación. Detective Peña, su compañero Hank Hernández está en el hospital. Ha sido atacado. El corazón de Peña se aceleró inmediatamente. Sin perder un segundo, se lanzó de la cama, sin tiempo para las rutinas matutinas. Se puso un abrigo por encima de su ropa arrugada y salió apresuradamente del apartamento, sus pensamientos girando en torno a la posible gravedad de la situación. Corrió hacia su vehículo, las llaves tamborileando en sus manos mientras las insertaba en la cerradura de la puerta. El motor rugió al encenderse, y Peña aceleró por las calles de la ciudad, cada semáforo en rojo pareciendo un obstáculo en su desesperada carrera hacia el hospital. Al llegar al hospital, la escena era una mezcla de caos y tranquilidad perturbadora. Peña vio a varios compañeros de su departamento reunidos en el vestíbulo, sus expresiones graves y cansadas. Se acercó rápidamente a ellos, su mente intentando procesar la información que se le estaba proporcionando. Uno de sus colegas, un hombre corpulento con una expresión de preocupación en el rostro, se adelantó para informarle de los detalles. Peña, me alegra verte. La situación es mala. Un hombre irrumpió en la casa de Hernández anoche. Estaba armado con un cuchillo. La noticia golpeó a Peña como un puño en el estómago. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Hank? El compañero continuó, su tono grave. El tipo ató a la esposa y a la hija de Hernández antes de esperar a que él llegara a casa. Cuando Hernández cruzó la puerta, el atacante lo asaltó gravemente. Luego, el hombre se suicidó con el mismo cuchillo.
Peña sintió un nudo en el estómago, la desesperación y la tristeza mezclándose en una ola abrumadora. La violencia y la brutalidad del ataque eran difíciles de asimilar. La idea de que alguien pudiera llegar a tal extremo para intimidar o vengarse era inquietante. Mientras se dirigía hacia la sala de emergencias donde estaba Hank, Peña trataba de conectar los puntos. La situación era demasiado coincidente con los eventos recientes, y la violencia inesperada no podía ser simplemente un acto al azar. Se preguntaba si el ataque a Hernández tenía algo que ver con la investigación en curso, o si era una táctica de intimidación para desviar su atención. Finalmente, llegó a la sala de emergencias. Los médicos y enfermeras trabajaban con frenesí a su alrededor, y Peña se encontró frente a una barrera de personal que intentó detenerlo. Con la autorización necesaria y su identidad claramente establecida, fue conducido a un área de espera, donde podía ver a su compañero en una camilla, rodeado por el equipo médico que luchaba por estabilizarlo. Peña observó desde una distancia respetuosa, su corazón latiendo con fuerza mientras la realidad de la situación se asentaba. Hank Hernández, su amigo y colega, estaba en una lucha por su vida, y la brutalidad del ataque no hacía más que intensificar la complejidad de la investigación. En ese momento, Peña entendió que los peligros del caso estaban más cerca de lo que había imaginado. 2 horas más tarde, Peña llegó a la comisaría con un sentimiento de preocupación en su pecho. Las luces fluorescentes y el bullicio habitual de la comisaría creaban una atmósfera cargada de tensión. La noticia del ataque a su compañero Hank Hernández había dejado una marca profunda en él, y la sensación de que algo se estaba ocultando solo intensificaba su inquietud. Se dirigió hacia el despacho del teniente, un lugar que conocía bien pero que ahora parecía cargado de una gravedad distinta. El despacho del teniente era un espacio imponente, decorado con una mezcla de autoridad y tradición. El escritorio, de caoba pulida, dominaba el centro de la sala. Encima, se amontonaban documentos y carpetas, creando una pila organizada que hablaba tanto de la carga de trabajo como del orden que mantenía el teniente. Las paredes estaban adornadas con diplomas enmarcados, medallas y certificaciones que documentaban años de servicio y dedicación. 2 sillas de cuero negro estaban situadas frente al escritorio, y una lámpara de escritorio de estilo antiguo proporcionaba una luz cálida que contrastaba con el frío de la oficina. Un gran mapa de la ciudad de Los Ángeles estaba colgado en una de las paredes, con marcadores y notas que delineaban áreas de interés y preocupación. Peña entró en la oficina, su rostro cansado y preocupado. Se sentó en una de las sillas frente al escritorio, mientras el teniente, un hombre de complexión robusta y cabello canoso, se acomodaba detrás de su escritorio con una expresión que combinaba preocupación y una firmeza inherente. La mirada del teniente reflejaba la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, y Peña sintió que el peso de la conversación que estaba a punto de tener era más grande de lo que había anticipado. Detective Peña, comenzó el teniente con un tono que mezclaba la formalidad con un atisbo de empatía. He recibido un informe del hospital. Su compañero, el detective Hernández, está estable. Aunque ha sido gravemente herido, los médicos creen que se recuperará, aunque la rehabilitación será larga y difícil. El alivio que Peña sintió al escuchar esto fue inmenso. Gracias por la información, teniente. El teniente se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio mientras su mirada se mantenía firme. El caso está cerrado, Peña. La orden viene de arriba. Hay presiones y directrices que están más allá de nuestro control. No es una decisión que tomamos a la ligera, pero debemos acatarla. Peña no podía contener su frustración. Se levantó de la silla, dando vueltas en el espacio reducido de la oficina mientras su mente procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no tiene sentido. Hay evidencias y conexiones que no se han investigado a fondo. ¿Cómo podemos simplemente cerrar el caso sin una investigación completa? El teniente levantó una mano en un gesto de calma, pero su tono se volvió más autoritario. Yo también tengo que seguir órdenes, Peña. No estoy en posición de desafiar decisiones que vienen de niveles superiores. Es un asunto complicado y en este momento, la dirección que hemos recibido es que cerremos el caso. No es cuestión de si estamos de acuerdo o no, sino de cumplir con las directrices. Peña asintió lentamente, sabiendo que no podría ganar esa discusión. Se levantó, su mente aún zumbando con la indignación de la situación. Entiendo. Pero si hay algo más que pueda hacer. El teniente lo interrumpió con un gesto de desolación.
Lo mejor que puede hacer ahora es concentrarse en la recuperación de su compañero y dejar que este asunto se maneje como se ha ordenado. A veces, hay fuerzas en juego que no podemos controlar. Peña salió del despacho del teniente con un sentimiento de derrota y desilusión. La situación parecía cada vez más enredada, y el hecho de que el caso estuviera cerrado dejaba un vacío inquietante en su búsqueda de justicia. En los días siguientes, la atención se centró en el juicio de Sirhan Sirhan, el detenido acusado del asesinato de Robert Kennedy. El tribunal estaba abarrotado de periodistas, familiares y curiosos, todos ansiosos por conocer el desenlace del caso que había capturado la atención nacional. Sirhan, el hombre arrestado en la escena del crimen, fue llevado al estrado para enfrentar el juicio. El proceso judicial fue meticuloso y exhaustivo, con la fiscalía presentando pruebas y testimonios que confirmaban su culpabilidad. La defensa, aunque intentó argumentar en favor de su cliente, no pudo contrarrestar la abrumadora evidencia que apuntaba a Sirhan como el autor del crimen. Peña y Hernández, a pesar de las circunstancias, asistieron al juicio juntos. Hernández, aunque aún en recuperación, estaba presente para ver el desenlace de un caso que había cambiado sus vidas. Sentados en la sala del tribunal, observaban el proceso con una mezcla de resignación y frustración. La justicia parecía ser implacable y rápida, y el juicio se desarrolló con una eficacia que contrastaba con la complejidad y el misterio del caso. Al final, Sirhan Sirhan fue condenado a cadena perpetua. Las cámaras de televisión capturaron el momento en que el condenado, con una expresión de resignación y desesperanza, fue llevado fuera del tribunal. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y controversia, por parte del público. Con el caso cerrado y Sirhan tras las rejas, Peña y Hernández se enfrentaron a una realidad nueva y desafiante. Aunque el sistema había cumplido su curso, las preguntas no respondidas y las incógnitas persistían. El misterioso caso de Robert Kennedy había llegado a su fin en el ámbito judicial, pero para los dos detectives, el enigma y el sentido de incompletitud seguían presentes, marcando sus días con la pesada carga de lo que aún permanecía sin resolver. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.